Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna. Tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Shabbat Shalom para todos mis hermanos, Yahweh los bendiga, bienvenidos a un día más de reposo, tiempo de descubrir nuestra identidad delante del Señor, tiempo de reconocerle a Él como nuestro Creador, como nuestro Dios. Es un buen momento para recapacitar,
para, para reflexionar, es un buen momento para arrepentirnos, pero también es un momento especial para alegrarnos, para compartir con los seres que amamos, para compartir con nuestras familias, para rescatar el evangelio que alguna vez se predicó en nuestros hogares o para que sea anunciado por primera vez. Es un buen momento para renacer delante de nuestro Dios. Así que bienvenidos todos. Iniciamos el libro de Deuteronomio en torno a las parashá o a los cortes que hacemos cada día de reposo. La parashá de hoy de hecho se llama Deuteronomio, de Barim. Y vamos a estudiar, o esta parashá corresponde del capítulo 1 al capítulo 3 hasta el verso 22. El tema de hoy que veremos gira en torno a un mandamiento que de repente no lo tenemos muy presente o no lo o quizás no lo hemos reflexionado como tal, como mandamiento que es. Sin embargo, es vital, muy muy importante. Para los que no lo sepan, estas parashá que estamos haciendo este año, que de hecho ya estamos cerca de terminar, solo falta Deuteronomio y se reinicia el ciclo. Mandamiento tras mandamiento. Nos enfocamos en algunos de los mandamientos que aparecen dentro del texto que se está estudiando en el momento y hacemos pues obviamente una profundización sobre el mismo. Así que, como dice Isaías, ¿no? Mandamiento tras mandamiento, porque mandamiento tras mandamiento. Si no dicen conforme a esto es porque no les ha amanecido. Así que el Señor nos ha ordenado aprender sus mandatos, nos ha ordenado meditar en ellos, ¿no? No le dijo eso el Señor o Moisés, no se lo dice a Josué, ¿no? Te ordeno, te digo que medites de día y de noche en ese libro de la ley, que lo aprendas, para que hagas todo lo que en él está y te vaya bien en la vida. Y esa frase es un conducto que atraviesa toda la escritura. Y es escucha, haz y te irá bien. El secreto de la bendición está en la fe de poder creer a lo que el Señor ha dicho. Así que en torno a eso es que hemos este año hecho un estudio mandamiento tras mandamiento. Y el mandato que hoy veremos aparece aquí en el primer capítulo. Es un mandamiento que, como les decía, termina siendo finalmente no solo un mandato, sino también un objetivo, una promesa, una respuesta a una promesa. Vamos a ver. Dice en el capítulo 1, desde el principio, dice, estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel, a este lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Padán Aram, Tofel, Labán, Hazerot, Dizahab, 11 jornadas hay desde Oreb, camino del monte Seir hasta Cades Barnea, y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, en el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Yahweh les había mandado acerca de ellos, después que derrotó a Sehón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Edrei, de este lado del Jordán, en tierra de Moab. Resolvió Moisés declarar esta ley diciendo, Yahweh nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo, habéis estado bastante tiempo en este monte, volveos e id al monte del amorreo, y a todas sus comarcas, en el Arabá, en el monte de los valles, en el Negev, junto a la costa del mar, en la tierra del Cananeo, al Líbano, hasta el gran río Éufrates, mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra, que Yahweh juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. No sé si alguno lo notó, pero ahí estaba el mandamiento. ¿Cuál era el mandamiento que mencionamos ahí? Entrad y poseed la tierra. Así que el nombre de la enseñanza de hoy o el mandamiento que veremos hoy es justamente eso. Poseer la tierra que el Señor nos ha dado. Vamos a ver esto qué quiere decir y cómo lo podemos ver pues en el entorno de la Escritura. Así que vamos a orar, que el Señor nos dé la sabiduría para hablar con entendimiento. Padre bueno, te agradezco y Señor, porque nos das la oportunidad, Señor, de aprender, de conocerte un poco más cada día, Señor, de entender
tu voluntad. Ayúdanos a entenderla de verdad, Señor. No queremos andar como olvidadizos o como hipócritas o menospreciar tus palabras, Señor. Queremos ser obedientes, fieles a ti, Señor. Guíanos en este propósito hoy, Señor. A todos concédenos el poder aprender, Señor. Concédenos a todos hoy, Señor, el poder entender. Abre nuestro corazón hacia ti, Señor, y bendice a todos nuestros hermanos, los que se conectan, a todos los que, ah, sea con nosotros o en cualquier lugar, te buscan, Señor. Todos los que buscan tu rostro, Señor, y miran hacia ti, respóndeles, te lo ruego. Gracias te doy porque eres bueno con tus hijos, en el nombre de Yeshua. Amén. Bueno, entonces mandamiento, mirad que os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que juró Yahweh a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. En el capítulo 1 de Deuteronomio, bueno, realmente en el 1, 2 y 3 particularmente, se hace un resumen de las jornadas de la historia del pueblo hasta llegar a este lugar en el que está en este momento. ¿Cuál es el lugar en el que estaba? En este momento donde arranca Deuteronomio, el pueblo está en un lugar particular. Dice que estaban a este lado del Jordán, en el desierto del Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Haserot y Sam, a 11 jornadas ahí desde Oref, camino del monte Seir, hasta Cades Barnea. Y da un momento, una ubicación. Antes de entrar a ver el mandamiento, les voy a contextualizar. Vamos a ver qué pasa en todos estos capítulos, ya que no vamos a leer como tal este contexto. Lo pueden encontrar en nuestro canal también. Tenemos estudios verso a verso y de este pueden buscar. Entrar a nuestro canal en YouTube, La Verdad Era Libre, LBTHL. Van ahí a listas de reproducción y pueden escribir, ahí aparece un buscador y escriben Devarim. Y ahí les aparecen las diferentes prédicas que podamos haber hecho para esta porción. Tenemos una verso a verso donde se explica todo al detalle cada una de estas jornadas, de estos momentos, de estos lugares. Es muy muy importante que la aprendamos. Otra temática, un tema en particular sobre lo que se ve acá. Y en este caso, mandamiento tras mandamiento. Entonces, el contexto está en que Devarim es un texto recopilatorio, ¿sí? Se le llama, o el término del libro, Devarim, significa palabras, como arranca. Estas son las palabras. Eso significa Devarim, las palabras. Es decir, cuando uno dice la palabra de Dios, muy muy particularmente tiene este entorno de lo que fue Devarim, las palabras que Moisés habló, que se escribieron, que se dejó, que el Señor indicó a Moisés para dar al pueblo. Y este libro, muy conocido como Deuteronomio, que significa segunda ley. ¿Por qué segunda ley? Porque es una copia de la ley. Es decir, en Deuteronomio encuentras lo que encuentras en los otros libros, ¿no? En Éxodo, Levítico y Números. En Deuteronomio se hace unas conclusiones, más que conclusiones, se abarca datos muy, pero muy importantes y destacados de los otros libros. Así que, por lo menos en el capítulo del 1 al 3, que es lo que es esta parashá, es meramente histórico. Cuenta cómo fue ese periodo de 40 años del pueblo en el desierto y lo hace de una manera rápida, concisa. Y muestra cómo Moisés hace, digamos que algunos apuntes importantes de ese periodo. Apuntes como cómo fue la elección de jueces, ¿sí? Cómo fue el primer envío de Israel a Cades Barnea, que es cuando ellos llegan allí a la tierra del amorreo y dicen, vamos a ir a poseer la tierra, y envían 12 espías, 12 de los cuales 10 dan un mal reporte y 2 dan un buen reporte. Dicen la tierra, que es como de gigantes, ¿no? De eso hay hasta canciones. Esa es una parte de la historia quizás conocida bastante de nuestro pueblo, pero de allí se enfoca en dos personajes, en Caleb y Josué.
quienes trajeron un buen reporte y se los comeremos como a pan. Y en ese pasaje también se menciona pues que el pueblo fue rebelde y que el Señor jura que morirían en el desierto, esa generación. Y que no ellos sino sus hijos heredarían la tierra. Entonces cuenta cómo tuvieron esa oportunidad y otra vez estar en ese lugar. Aquí donde dice que están a este lado del Jordán, se refiere a otra vez están a punto de entrar a la tierra prometida. A este lado se refiere al este, literalmente, al oriente del Jordán. Porque la tierra prometida es al occidente del Jordán. Entonces estaban ahí, a punto de cruzar el Jordán. Y aquí es donde aparece este libro contando toda la historia que los llevó hasta ahí, ¿no? Cómo fueron llevados hasta ese momento y cuál fue el costo para estar ahí. Así que Moisés les recuerda al pueblo el propósito. ¿Cuál es el propósito de estar ahí? Entren y posean la tierra. ¿Para qué toda esa historia? ¿Cuál era el destino del pueblo? ¿Quedarse en el desierto? ¿Morir allí? ¿Volver? ¿Aprender mandamientos? ¿Cuál era el propósito principal del pueblo como juramento del Señor? Ay, pues no sé, ya me subo con tantas vainas que... Pero no sé, pero todo el propósito del Eterno era como el de la creación, ser probado, que fuésemos probados y aprobados ¿Para? para poder entrar a Bueno. lo que Entonces, Dios. pero hay un propósito final, que es Sí, es el para, o sea, hay un medio, sí, hay unas circunstancias, unas condiciones, un camino, un tiempo, es decir, hay muchas cosas que hacen parte y no solamente parte, que son el vehículo que llevaría al pueblo hasta ese destino. Pensemos por un instante en esto, porque ese es el enfoque y creo que vamos a entrar de una vez a entender este mandamiento. El mandamiento es entren y posean la tierra. El mandamiento es tomen la decisión de hacerlo. Es decir, por más de que el Señor puso todo en manos del pueblo, que puso sus juramentos, sus promesas, de que los llevó hasta allá, siempre les dijo, ustedes van a tener que hacer lo que tienen que hacer ustedes, yo no lo voy a hacer por ustedes. De tal manera que es una decisión también, era una decisión del pueblo, entrar en el reposo. Aunque el reposo ya estaba marcado, aunque la tierra estaba entregada, aunque estaba puesta como una heredad, ellos no iban a entrar ahí de una manera obligada, ni fuera de su propia voluntad. Ellos entrarían por voluntad propia. Eso es un mandamiento. Quiere decir que está ligado a la voluntad de alguien para poder hacerlo o no hacerlo, para cumplirlo o no cumplirlo. De tal manera que ese reposo como una máxima de la escritura, ¿no? La tierra prometida. La tierra prometida. Es que es un término mayúsculo en toda la Biblia. La tierra prometida. Porque representa la esperanza de una nación. Representa la esperanza que el Señor entrega en manos de Abraham y de sus descendientes. Y les dice a ti y a tus descendientes les daré esta tierra en la que estás. Es el juramento del Señor. Y esa promesa que quizás para muchos se transformó en una leyenda, en un conocimiento antiguo, dado a un hombre por allá, a un ancestro llamado Abraham, se estaba materializando y ya no era tan leyenda, ya no era una, ya no era una parte de la cultura de los hebreos, no era más que un conocimiento hebreo, no, se estaba volviendo una verdad internacional, un conocimiento para todo el mundo, que un pueblo esclavo estaba siendo libre y que iba a entrar a poseer la tierra, una tierra que les fue prometida. Así que en ese orden de ideas, la tierra prometida es un anhelo, es una esperanza. Es algo que se aguardó por mucho tiempo, es algo en lo que también se perdió la esperanza y también se perdió la fe por no verlo
reflejado, no verlo visible, hasta que llegó el momento de entrar y el pueblo no quiso entrar. Es como esas cosas que son inalcanzables en la vida, pareciera, ¿no? Donde primero parece imposible y cuando ves que lo vas a lograr, se te escapa de las manos. Y en este caso, se les escapó por un momento al pueblo por causa de que tuvieron miedo de poseer la tierra. Porque pensaron que todo eso que había acontecido para llevarlos hasta ahí, o así como lo describe este pasaje, lo vieron como maldad de Dios. Nos trajo aquí para morir. O sea, están a punto de entrar a su reposo y lo único que pueden ver es cosas negativas, cosas malas. Em, Así que su corazón se volvió turbio, se volvió oscuro y teniendo la luz de frente se hicieron ciegos. Y vea esa paradoja, ¿no? Esa forma tan, tan lamentable de nuestra naturaleza que nos imposibilita a ser felices, que nos imposibilita tener la bendición. Vamos a leer aquí mismo este contexto particular que nos ayuda a entender la importancia de este mandamiento y al final de la enseñanza veremos el cómo, o sea, esto qué significa para nosotros hoy, cómo lo podemos aterrizar, cumplir, vivir, ¿cómo? Plasmarlo para nosotros, porque pues en el caso de ellos es muy muy práctico y era entrar a una tierra, digamos que veían a una distancia, o sea, ellos ya estaban aquí parqueados en un monte y veían hacia el otro lado del río y veían la tierra prometida, o sea, estaba así de cercano, ¿no? Dice en el capítulo 1, versículo 19, salidos de Oreb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto. ¿Saben cuál es el monte Oreb? ¿Y qué pasó ahí? Es el Sinaí. Es el mismo donde le aparece la zarza ardiente a Moisés y el ángel del Señor le habla y se le revela como el gran yo soy, el Yud Het Vahei, el Yahweh, ¿no? Jehová, el poderoso. En ese mismo lugar, más adelante, el pueblo llegaría para recibir la Torah, la ley. Es en ese mismo monte. Es decir, el conocido monte Oreb es el mismo conocido monte Sinaí. Es el mismo monte. O está dentro de la misma sección montañosa. Entonces dice, después de que ustedes... el pueblo sale de Egipto, cruza el Mar Rojo y entra al desierto. Y después de 3 meses llegan ahí, a Oreb. Entonces dice, después de esto, que salieron de Oreb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte del Amorreo. Entonces van hasta el monte del Amorreo, suben al norte, allá donde está, digamos, el límite con la actual Israel. ¿Y qué limita a Israel hacia el sur? Una colina montañosa. Es decir, digamos que lo que marca ese inicio de Israel es montes. De ahí para abajo son desiertos. Entonces, cuando llegan a ese monte, en esa época se le conocía como el monte del Amorreo. Es decir, los cananeos que limitaban hacia el sur, el principal era los amorreos. Entonces van de sur a norte, ¿no? Salen de Egipto, van yendo hacia el norte, suben y llegan al primer límite con el futuro Israel o la tierra prometida, Canaán. Y ahí está el monte del Amorreo. Y dice, llegamos hasta Kadesh Barnea, entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Yahweh, nuestro Elohim, nos da. Mira, Yahweh tu Elohim te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella. Como Yahweh, el Elohim de tus padres te ha dicho, no temas ni desmayes. Y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir. De las ciudades a donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien. Tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu, y se encaminaron y subieron al monte y llegaron hasta el valle de Escol. Reconocieron la tierra y tomaron en sus manos del fruto del país, y nos lo trajeron. Y nos dieron cuenta y dijeron, es buena la tierra que Yahweh nuestro Dios nos da. Sin embargo, no quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al mandato de Yahweh, vuestro Elohim. Y murmurasteis en vuestra tienda, diciendo, ¿por qué Yahweh nos aborrece?
Nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros. Las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Yahweh vuestro Elohim, el cual va delante de vosotros, él peleará por vosotros. Conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Y en el desierto, has visto que Yahweh tu Elohim te ha traído como trae el hombre a su hijo por todo el camino que habéis andado, hasta llegar a este lugar. Y aun con esto no creísteis a Yahweh vuestro Elohim, quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habíais de acampar, con fuego de noche para mostraros el camino y por donde anduvieseis y con nube de día. Listo. Esta es la historia de la primera vez que ellos llegan al límite con la tierra de Canaán. ¿Cómo le fue al pueblo? Mal. Porque dicen, ciertamente esa tierra es hermosa, pero ¿para qué nos trae Dios si no nos la va a dar? Ay, perdón. ¿El pueblo qué dijo? Murmuraron y dijeron, el Señor nos aborrece y por eso nos ha sacado para entregarnos en manos de los amorreos. O sea, teniendo la promesa ahí del Antico, ya la estaban viendo, ya veían los montes y dijeron, hasta enviaron espías y ellos por un momento entraron a la tierra y testificaron de que era buena. Pero como lo dijimos en su momento, ellos solamente sabían pensar como esclavos, no como libres. Y en su esclavitud de corazón dijeron, somos hombres muertos. Y esto les costó en su momento tomar la tierra prometida, la promesa que estaba a la vuelta de una decisión, de un deseo, bueno, de fe. Lo único que necesitaban para entrar era tener fe. Pero no la tuvieron. Por eso fueron envilecidos y culparon de esto al Señor diciendo, Él nos trajo fue para matarnos. Esta generación, de todos los que en ese momento se llenaron de miedo y murmuraron contra el Señor, no viéndole como un padre, bueno, como decía aquí, Él los trajo como un hijo de la mano hasta acá. No, ellos lo vieron fue como un verdugo que los llevó hasta el momento de su muerte. Así que esa generación pereció. Y oyó Yahweh, versículo 34, la voz de vuestras palabras, se enojó y juró diciendo, no verá hombre alguno de estos de esta mala generación la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. Excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá. Y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos, porque han seguido fielmente a Yahweh. También contra mí se iró Yahweh por vosotros y me dijo, ¿tampoco tú entrarás allá? Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá, anímale porque él hará heredar a Israel. Vuestros niños, de los cuales dijisteis que servían de botín, vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos la daré, y ellos la heredarán, pero vosotros volveos e id al desierto, camino al Mar Rojo. Listo. Y aquí dice el Señor juró que esa generación de los que dijeron nos trajo aquí a morir, Él dice juro que ustedes no van a entrar. El juramento mío fue con sus padres y sus descendientes, pero ustedes han sido cortados de la descendencia. Así que no ustedes, sino sus hijos. Los que aún no saben diferenciar entre lo bueno y lo malo. Esos pequeños que no tienen la culpa de su falta de fe, de su corazón esclavo. Ellos van a entrar. Así que se me devuelven y pasaron 40 años en el desierto. O sea, en un primer año habían entrado. No necesitaban más tiempo. Se trataba de cruzar. De cruzar. Pero como a Pedro, ¿no? Caminando, Señor, le dice, quiero ir donde estás. Y él le dice, ven, camina, bájate de la barca. Y Pedro empezó a andar sobre las aguas. Pero tuvo miedo y se empezó a hundir. Eso le pasó al pueblo. El miedo, la duda, la falta de fe les dejó morir en el desierto y no pudieron. Esa es la historia que gira en torno a esto. Un pueblo completamente humano como nosotros. Lleno de debilidades, de miedos, de angustias y de esclavitudes. Esclavitudes que se ven visibles aún en el tiempo de libertad. Como eso que sabemos de los, o no sé el que lo sepa, pero los elefantes, cuando se amaestra un elefante, he escuchado que ellos de pequeñitos los amarran a un
Les ponen una cadena en una pata y lo ponen a un palo o a un poste. El elefante es pequeño y no tiene la fuerza suficiente para tumbarlo, ¿no? Y él lo intenta tanto tiempo, zafar su patica sin éxito, que se acostumbra a tener la cadena. Y el elefante crece y se vuelve muy fuerte, pero él nunca más va a intentar zafar su pie, porque cree que no va a poder. Entonces, aunque tiene el potencial para hacerlo, no lo va a hacer, porque en su mente no puede. Eso le pasó al pueblo, ¿no? Tenía todo para ser el pueblo que heredaría el reposo, pero no confiaron en el Señor y su mente, su espíritu, su, su ser les hizo retroceder, aunque estaban al frente de la promesa. Así que no cumplieron este mandamiento. ¿Cuál era? Entren y poseen. Entren y tomen la tierra. No lo pudieron cumplir. No lo pudieron cumplir. Veamos, ahora sí, vamos a tratar de entender qué es esto de entrar y poseer la tierra. Como les dije, ese mandamiento realmente es una promesa. Es una promesa, es de tipo, llegó, no sé, una bonificación de tu trabajo y te dan 2 boletos para ir a Cartagena, todo pago, una semana con tu esposa, y te llegan a ti esas boletas, entonces tienes un beneficio gratuito. Pero hay algo muy importante que tiene que pasar para que termines en Cartagena con tu esposa. ¿Qué falta? Tomar la iniciativa de ir. O sea, ir, ¿no? Ir. De tal manera que se ha trazado una promesa de algo que está habilitado para un pueblo. Pero para que eso se efectúe es necesario que el pueblo vaya y haga lo que tiene que hacer. Es un querer, es tener fe para hacerlo. La asistencia. Bueno, ¿qué es poseer la tierra prometida? ¿No? Porque el título ahí de la carátula, ¿cómo dice exactamente? Ahorita, futuro, subir y tomar la tierra que les he dado. Subir y tomar la tierra que les he dado, dice la carátula, ¿no? Si uno la ve así, ¿qué pareciera que es eso? ¿Una invitación a qué? Algo bueno, Una invitación a tomar algo. Pero si pensamos hoy en eso, ¿qué quiere decir? Sería... vida eterna, posible, lo que no No. Esa frase como tal, ¿qué sería para un hoy, para un presente? ¿Qué era subir y poseer la tierra? Era tomarla a costa de todo lo que esté ahí. O sea, si lo pensamos en un presente, es un mandamiento de conquista. Ajá. Que para el día de hoy sería literalmente ir y tener una guerra ya. Para poseer una tierra. Sí, es un tema de una disputa de un terreno. Pero en este caso, donde el Señor dice, yo se los di. O sea, es de ustedes. Vayan y tómenlo porque es de ustedes. Pero requiere lo que al pueblo le tomó, ir a conquistarlo, tomarlo, de la mano del Señor. Así que de entrada es una promesa o un mandamiento que si lo leyéramos para el día de hoy de esa manera estricta, como si se nos hubiese dicho a nosotros hoy aquí, entren y tomen esa tierra, sonaría que, bueno, tenemos que hacer un plan de armarnos e ir a tomar la tierra. Así sonaría. Así que vamos a meditar en lo que realmente significa eso, ya que obviamente es una instrucción para un pueblo que estaba antes de entrar. O sea, esto no es para nosotros. No tiene sentido. Es un pueblo que no tenía esa tierra. Y le dice, entren y tómenla. Era su momento de entrar y hacer que un terreno que había sido entregado a Abraham fuese reclamado. Entonces vamos a ver otra vez, esto qué constituye, qué quiere decir. Para eso vamos a apoyarnos en Hebreos. Hebreos hace alusión de esto una vez más y nos cuenta algo maravilloso y que por lo tanto nos hace hacer un paralelo de lo que esto entonces representa, de tal manera que se convierte ahora sí en un mandamiento que podemos cumplir, aunque no estemos en el contexto de ese pueblo, sino como todo mundo lo ha de una u otra manera interpretado, y es que si bien
somos un pueblo caminando el desierto de, de allá de la zona del Sinaí. Si bien no somos un pueblo que estuvimos viviendo en Egipto, si bien no somos un pueblo, estoy hablando de este presente, ¿no? Que está con sus familias caminando allá en medio, no. Sí somos un pueblo que creo que en la mayoría de interpretaciones y de comentarios y explicaciones, somos un pueblo que nos podemos comparar a ese, como un pueblo que fue esclavo, como un pueblo que ha sido llamado a libertad, como un pueblo que camina un desierto, como un pueblo que es probado, como un pueblo que está conociendo a su Dios. Entonces veamos qué dice el libro de Hebreos. Y vamos a ir al capítulo 3. Y vamos a leer lo que dice acá. Porque está citando justamente lo que estamos leyendo. Capítulo 3, versículo 7. Sí, 3:7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Es la misma historia que estábamos leyendo ahorita. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación, que fue lo que leímos que dijo, y el Señor juró en su ira, no entrarán en mi reposo, ¿no? A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. O sea, llevan todo este tiempo, pero no me conocen. Han divagado en su corazón, pero no me han conocido a mí, a mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y vamos a empezar a hacer este paralelo, esta comparación, y por lo tanto, eh, esto se llama una interpretación, para que haya algo nuevo, una revelación dentro de nosotros. Aquí vamos a ver una palabra clave, y es, ¿no entrarán a dónde? En mi reposo. Dice el Señor, mi reposo. Pero se está refiriendo ¿a qué? A una tierra, a un lugar. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Entonces aquí, Hebreos, teniendo en cuenta la historia del pueblo, dice, así como pasó ahí, ¿no? En ese momento, les dice, miren hoy, hermanos míos, que así les digo hoy. Hoy en este presente 2022 les digo a los que me oyen, miren hermanos, escúchenme, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces, de la misma manera, como el escritor de Hebreos no está en tiempo del contexto de la salida de Egipto, como nosotros, él está como a 1500 años perdón, o sea, 1500 años de distancia, nosotros a 3500 años de distancia de ese evento. También para él en su distancia, ese tiempo, dice, hay mucho que aprender de ahí. Porque ese pueblo seguimos siendo tú y yo. Es decir, ellos solamente nos representan en otras vidas, como dicen por ahí. En un mundo paralelo, hoy tú estarías en un camino similar al de ellos. ¿Cuál es tu camino y cuál es el de ellos? El mío, de Eduardo, es un hombre que salió de su esclavitud, que pasó por las promesas del Señor a conocerlo en un largo desierto, a la expectativa de entrar a la tierra prometida, si no es que ya la alcancé, y ese reposo es descansar en Yeshua, quien sería finalmente el reposo. Pero también como quien ve en un futuro el reposo es un momento en el que yo esté delante de mi Señor. Y hay muchas formas de entender esto, pero el caso es que yo podría decir, sí, estoy como ese pueblo, andando un largo desierto. Así que él dice, ellos no entraron en el reposo porque no tuvieron fe. Así que ustedes, cuídense de no tener un corazón malo, incrédulo, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces viene una recomendación súper importante, y es
Mientras haya un hoy, un presente, cuídate de que tu corazón no se endurezca tanto que se termine apartando del Señor y por lo tanto seas condenado a no entrar en su reposo. De tal manera que nuestra condenación, la que pudiera llegar a nuestra vida, se da no por la cantidad de pecados que pudiéramos tener, sino por nuestra incapacidad de creer al Dios vivo, por nuestra incapacidad de serle fiel, por nuestra incapacidad de ver hacia adelante y seguir a su reposo y siempre estar pegados a un pasado, siempre estar pegados a una esclavitud. Así que el pecado nos engaña y no nos deja avanzar. Porque cuando tú pecas, ¿qué es lo que pasa cuando una persona peca? El pecado equivale a, Se aparta del eterno. el pecado equivale a una separación entre Dios y el hombre. El pecado, independientemente de su calibre, representa nuestra incapacidad de ser fieles. Representa que hemos menospreciado lo que Dios ha dicho. Representa nuestra falta de amor. Representa nuestra arrogancia, nuestro egoísmo. Y tiene muchas cosas que hacen pensar, pues, vaya, entonces no se trata de, es que era una pequeña mentira, o es que usted exagera mucho, es que usted molesta mucho con su día de reposo, es decir, cuando uno menosprecia las cosas de Dios, solo hay algo que decir, y es que estás menospreciando a Dios. Sea cual sea el volumen, la gravedad de eso, pues claro, no se puede quizás comparar ante una óptica un matar a alguien con, con mentir, ¿sí? En alguna óptica, claro, una cosa es más grave que la otra. Pero delante de lo que esto representa es, al final de cuentas, ambos la misma cosa y es un asunto de menosprecio por quien dijo, no mentirás y por quien dijo, no matarás. Así que somos engañados por el pecado y esto ¿qué hace? Nos aparta del Señor. 14. Porque somos hechos participantes del Mesías, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Así que aquí él bota una clave que de repente no es muy clara y él dice, en el versículo 11, no entrarán en mi reposo. En el 14 dice, nosotros que no actuamos como ellos, sino que tenemos fe, somos hechos participantes del Mesías con tal que, o más bien en otras palabras, siempre y cuando retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Cuál es la confianza del principio? Pues desde el momento que nos dijo salgan de su esclavitud hasta el momento que les dice entren al reposo. Todo ese camino es para tener fe, no es fe de un momento, no es yo alguna vez confesé, yo alguna vez fui a la iglesia, yo alguna vez creí, yo alguna vez, no, es un presente de hoy. ¿Te mantienes firme? Porque si ese es el caso, podrás participar del Mesías. O sea que indirectamente está diciendo aquí el apóstol que el Mesías equivale al reposo. Un reposo, un Mesías prometido para los que entran a la tierra prometida. Es decir, ha sido prometido para los que retienen su fe hasta el final. Entre tanto que se dice, si oyes hoy su voz, no endurezcas el corazón como en la provocación. Siempre y cuando tú sigas oyendo hoy, se siga predicando, hablando a ese corazón, no endurezcas tu corazón. Si escuchas hoy tu voz, escucha. 16. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. ¿Ven? Entonces, él entra a ver la historia de nuestro pueblo y dice, pues la clave, mis hermanos, es que ellos anduvieron un camino largo, tortuoso, pero no entraron a la tierra, a la promesa, no por su capacidad o incapacidad de entrar, sino por su falta de fe, porque no creyeron. Ellos siempre,
cuando leemos estos libros, ¿no? De la historia del desierto, de que es, mejor dicho, la Torá, ¿no? De Éxodo hasta Deuteronomio, vas a ver que el pueblo siempre fue titubeante, siempre fue un día feliz, el otro día triste, completamente bipolares, eh, muy emocionales en todo esto. Y cruzan el mar y cantan y se alegran y al otro día están mirando cómo hacen una revuelta y al otro día están mirando cómo regresar y al otro día están mirando, o sea, muy humanos. Siempre insistimos en eso, en que es una historia muy verídica en ese sentido, ¿no? Y en todos los sentidos, pero en este es quizás el más comprobable. Es que tiene un comportamiento muy predecible de lo que llega a ser uno como humano. Siempre dudando. Pero ese es el punto. Que las promesas no pueden ser reclamadas por alguien que dude. Porque es como, otra vez el tema de los tiquetes, ¿no? Entonces le llegan y uno, y que cuando lo reclamamos, si empieza él o ella todo negativo, no, pues eso es ser mentira. Eso para qué vamos a perder el tiempo. Eso más que uno va y le cobran después allá algo. No, pero es que mira, aquí dice que todo pago, que no sé qué. No, pero eso tan bueno no dan tanto. Y empieza ese corazón incrédulo a siempre pormenorizar algo que es un gran don, como leíamos en Santiago, porque toda buena dádiva procede del Señor, de eso no lo duden. Y si Él am, ha prometido, si Él ha reservado algo de tan grande para su pueblo, lo único que espera el Señor es que le podamos creer para ir a tomar eso. Pero dice que ellos no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Capítulo 4. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno parezca no haberlo alcanzado. Y este versículo es muy interesante. ¿Cómo así que parezca permanecer la promesa de entrar en el reposo? Pero luego ellos no entraron a la tierra prometida. Entonces, ¿por qué dice que aún podría estar vigente la promesa de entrar a la tierra prometida? ¿Será que a eso se refiere? ¿Qué es entrar en su reposo? Porque, por eso les dije, ténganlo presente desde el versículo 11 donde dice, no entrarán en mi reposo. Él dice, parece que aún está vigente la promesa de entrar en el reposo. Y muchos lo están rechazando aún hoy, después de tantos años y de tener esta historia. Se sigue repitiendo la historia de un pueblo que no quiere mirar hacia adelante. Versículo 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, el evangelio, como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Así que él dice, nosotros también hemos recibido este evangelio, este anuncio. ¿Cuál es el evangelio? ¿Cuál es el anuncio? ¿Mm? ¿Qué dice el evangelio? Recordemos, ¿cuáles son esos versos, esas palabras clave en las que podemos resumir y comunicar rápidamente qué es el evangelio? ¿Qué dice el evangelio? Arrepentidos y volveos, porque lo del reino de los cielos se acerca. Ahí está toda la historia del pueblo. Arrepentimiento es Volverse. salir de la esclavitud. Arrepentidos es convertirse, ir en torno a la promesa. Y porque el reino de los cielos, ese es el reposo. En cierta manera, ese arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado es lo que está diciendo aquí. A nosotros también se nos ha anunciado el mismo evangelio de ellos. ¿Cuál era el de ellos? Salid, pueblo mío, de esa tierra. Salgan de la tierra de los egipcios y los llevaré a la tierra que prometí a sus padres, ¿no? Salgan para que me celebren fiesta. Eso mismo se traduce en arrepiéntanse y conviértanse, porque el reino de los cielos está. Así que él dice, pues, después de tanto tiempo a mí se me ha anunciado lo mismo. ¿Qué? Un reposo, una promesa, pero también una condición. Y es la conversión, es la transformación, es el arrepentimiento. Y él dice,
A ellos no les aprovechó oír eso, ese evangelio, ese anuncio de salgan de su esclavitud y entren al reposo, porque no tenían fe para recibirlo. No fue acompañado por fe, ellos creyeron a medias hasta donde les alcanzó, ¿no? Es de tipo que tiene los tiquetes pagos y llega el señor, bueno, está bien, estoy aquí en el aeropuerto y dice, pero no me alcanza. Es que está gratis, ¿no entiende? Pero eso nos van a cobrar, yo no tengo plata y sigue y dele con su lora, pues devuélvase. No se me tire el viaje, le dice el compañero. No se me tire el viaje, o sea, si usted sigue volviendo esto un asunto de lo que usted es, de lo que usted puede ver de esto, pues tristemente siempre va a tener una mentalidad muy pobre, muy básica, muy en el piso. Tiene que elevarse, tiene que tratar de ver esto como ha sido escrito y es una promesa divina. Así que él dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo. Él le pone aquí en presente. Ellos no creyeron, pero sí, pero nosotros aquí hemos creído. Así que nosotros entramos en el reposo porque él dijo, juré en mi ira, no entraron en mi reposo, aunque aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Y aquí el apóstol se mete en un asunto temporal. Estamos hablando de un asunto de lugar, ¿no? De espacio. La tierra prometida se le menciona como el reposo. Pero ahora él dice, pero espérese, el reposo es algo más allá. Y es algo que se habla desde la fundación del mundo. Sus obras fueron acabadas desde el inicio. En cierto lugar dice así del séptimo día. Y reposó Elohim de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí dice, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, entonces él empieza a hacer un paralelo. Pues aquí dice que no van a entrar en mi reposo. Y en el otro lado de la Biblia dice, y reposó el Señor de las obras que había hecho. O sea, si aquí está el reposo y aquí está el reposo, pues deben estar hablando de una misma cosa. Porque, bueno, en el 5, y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes fueron primero se les anunció la buena nueva, y que no entraron en él por causa de desobediencia. Y nótese aquí, qué pena hacer las pausas, pero que aquí dice no entraron por causa de qué? De desobediencia. Y arriba decía que no entraron por qué? Por incredulidad. ¿Qué es desobediencia? ¿Qué es incredulidad? Corresponden a lo mismo. Así que si alguien piensa, o veamos los antónimos de esto. ¿Qué es el antónimo de incredulidad? Fe. ¿Cierto? ¿Qué es el antónimo de desobediencia? Obediencia. ¿Qué es fe? Obediencia. ¿Qué es incredulidad? Desobediencia. Así que si alguno cree que tiene fe pero no obedece, no es posible. No. Empieza, estamos locos, Lucas. La gente sigue diciendo que tú y yo estamos locos. ¿Cierto? Es muy interesante porque aquí se concluyen cosas que ahorita veremos con Santiago y o sea, ¿cómo se dice? Las veremos un poco más claras. Pero el intérprete de Hebreos o el escritor de Hebreos tiene una revelación muy bonita y es, ellos no entraron por incredulidad, es decir, por desobediencia. De tal manera que ¿cómo se evidenció la incredulidad del pueblo? Sino en su desobediencia. Es decir, si ellos hubiesen tenido fe, habrían actuado de una manera diferente. De tal manera que nuestra fe se debe ver reflejada en nuestro comportamiento. No en lo que decimos. Eso es un engaño. Dice aquí, ellos fueron engañados por su corazón. Ellos fueron engañados. Y creían que iban a algún lugar, pero realmente, y creyeron que las cosas no iban tan bien como parecían. Así que en su corazón siempre estuvieron atrás. Entonces ellos no entraron por causa de su desobediencia. Versículo 7. Otra vez determina un día. Otra vez vuelve al término tiempo. Hoy. ¿Cuál es ese día? Hoy, el presente. Diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es una frase tan bonita, ¿no? Si oyes hoy la voz del Señor, no te endurezcas. Si oyes hoy su voz, no te endurezcas.
Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Entonces aquí es donde les digo que esto trasciende mucho más allá de la tierra prometida. Porque él mismo dice, a ver, me hago entender. Les estoy hablando hoy de un reposo, dice aquí el escritor de Hebreos. Pero ¿cuál reposo si ya se les entregó? Pues si ya lo hubiesen tenido, entonces la misma escritura no hablaría de otro día. O sea que, aunque entraron a la tierra prometida, no han alcanzado por completo las promesas. ¿Por qué? Porque él dice, porque aún no todos han entrado. O sea que el hecho de que no solamente se quede en un asunto de una tierra como tal, la tierra prometida, sino que trascienda las épocas y a la humanidad, tiene como propósito algo mucho más grande y es el rescate de la humanidad. Es algo en lo que todos podemos participar. Entonces, otra vez, el 8 decía, si Josué no hubiese dado el reposo, les hubiese dado el reposo, es decir, la tierra prometida. Josué es el que sucede a Moisés y es el que los lleva a tomar la tierra prometida y entran, de hecho. No los que pecaron, o sea, no los desobedientes que se mencionaron acá, sino sus hijos, como les dije hace un rato. Después de 40 años, los hijos ya habían crecido y estos son los que entran a la tierra prometida. Versículo 9. Por tanto, queda aún un reposo para el pueblo de Dios. ¿Para quién? Para el pueblo. Otra frase muy clave. Para el pueblo. De tal manera que las promesas son dadas ¿a quién? A su pueblo. Y ninguno que sea parte del pueblo las podrá heredar. No las podrá heredar. Ninguno que no sea parte, ¿sí? Ninguno que no sea parte del pueblo las podrá heredar. Un asunto simple y legal, como siempre lo hemos mencionado, ¿no? Aquí no puede aparecerse cualquier señora con un niño y decir, venga, ¿y dónde está la dote de mi hijo? A menos de que demuestre de que sí es mi hijo y que yo tengo una responsabilidad. De lo contrario, ¿qué sería? Una engañadora. Y yo no tendría ninguna obligación con ella. Lo que pudiera hacer es algo de compasión si le tome, pero vete y no vuelvas más. ¿Hago entender? Es decir, nadie que no sea parte del pueblo puede reclamarle luego al Señor y decirle, ¿y dónde estoy yo ahí? ¿Por qué no me cuentas en eso? Porque sí hay una manera que yo sea contado entre el pueblo y es simple y es ser parte del pueblo de Dios. Porque el Señor ha hecho un pacto, un juramento, unas promesas ¿con quién? ¿Con el mundo? No. Con los descendientes de Abraham, con lo que se conoce como el pueblo de Dios. Y esto es algo en lo que muchos tropiezan, mayormente una escuela doctrinal que separa al pueblo de Dios y al pueblo de Dios. ¿Cómo así? Sí. Israel, los judíos, cristianos y la iglesia. No hay un mensaje más engañoso que ese. No hay nada más engañoso porque el Señor no vino a tomar muchos pueblos, sino un solo pueblo. Hay una condición y es que sea uno, que sea ejad, que haya unidad. Pero si hay muchos que insisten en dividir, pues como bien dijo Yeshua, el Señor no viene a dividir, no tiene sentido. Un reino que se divide no prospera, tiene que estar unido. Así que la única manera de ver esto es la sencilla y la bíblica, y es un único pueblo que tiene que reconocerse de esa manera, que tiene que verse reflejado en la historia misma, que tiene que verse reflejado en las promesas, en las profecías y decir, aquí estoy yo. Entonces él dice, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado sus obras como Dios de las suyas. Y aquí sigue con la comparación. El pueblo no entró en el reposo, ¿por qué? Porque no creyó, porque fue desobediente. Pero nosotros, los que creemos y somos obedientes, tenemos reservado también un reposo. ¿Por qué? Porque aquí dice, porque hemos reposado. Dice aquí, el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. O sea que, así como el Señor tuvo 6 días para hacer sus obras, también nosotros tenemos un tiempo para hacer nuestras obras. ¿Qué son las obras? ¿Cuáles son las nuestras? ¿Cuáles son nuestras obras? Nuestra obediencia.
Es que el Señor tuvo un tiempo para hacer su obra, su trabajo, ¿no? Y un momento para reposar de su obra. Nosotros tenemos un tiempo que ha sido marcado como nuestra propia vida. O sea, lo que tenemos acá como los años que contamos de nuestra existencia como particulares. Tenemos un tiempo para trabajar, para obrar, hasta que llegue el reposo. Y mientras tanto, ese tiempo de trabajo, ¿cómo es? Pues a la manera de Adán. Y es que el Señor le puso en un huerto y le dio instrucciones para que las labrase, para que lo hiciese conforme a ello. Pero ¿qué cuando llegara el reposo? ¿Qué cuando llegara el reposo? Pues que se descansaría de la obra. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios, de dos filos, es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Él dice, ni si intenten de dárselas de avispas, de abejas, ¿no? Porque no hay nada que sea oculto delante del Señor. No pensemos tramar al Señor con nuestras buenas obras, tampoco tramemos al Señor con nuestras muchas palabras de fe, no. El Señor ve absolutamente todo y conoce nuestra alma, y si su palabra es contundente con nosotros, pues nos atravesará, descubriendo lo que hay. ¿Qué nos debe mover a nosotros a hacer lo que hacemos? La fe, el amor por el Señor, una atención a sus palabras, un deseo por, no solamente por conocerle, por creerle, sino también de acceder a lo que Él prometió. Porque si ellos no tuvieran la esperanza del reposo, pues tampoco lo buscarían. Si tú no anhelas el reposo del Señor, pues ¿para qué ir? Versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Yeshua, el Hijo de Elohim, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros y nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, en conclusión de este pasaje es, andemos con confianza, confiadamente, porque es algo posible que vimos en Yeshua. ¿Cómo anduvo Yeshua? En obediencia a su Padre, un hombre digno de imitar. Así que mis hermanos, ¿qué es el reposo? ¿Qué es entrar y poseer la tierra? Es una instrucción que nos ordena alcanzar las promesas de Dios. Pero, ¿qué promesas? Es importante conocer cuáles son sus promesas, qué es lo que Él ha dicho, a qué se ha comprometido, cuáles son sus juramentos. Vamos a ir allá al principio, a Génesis, en el capítulo 1. El capítulo 2 dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Elohim en el séptimo día la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Así que un reposo marcado para la creación, un destino de tiempo, ¿cierto? También se habló de la tierra prometida como un reposo de espacio, ¿no? Un lugar. Pero también vimos al apóstol hablando de Yeshua como un reposo de las obras, es decir, el descanso de nuestra obra en esta vida. Al final de cuentas, todo esto, ¿a qué está aludiendo? ¿Ah? ¿A qué está aludiendo todo esto? Aludiendo todas estas, o sea, ¿cuál es la promesa que realmente se está manifestando en todo esto? ¿De qué se trata el reposo? Descansar en el Señor.
descansar de esta vida. ¿Qué es el reposo? ¿Mm? ¿Qué dicen? ¿Qué es? Siendo lo más, eh, no sé, más concretos. ¿A qué se refiere realmente entonces? Si haber entrado a la tierra prometida no era, digamos que, a cabalidad del reposo, entonces, ¿qué lo es? Es él. ¿Es él? Listo, indaguemos un poquito más eso. ¿Qué es? Pues Es la reconciliación con el Señor, el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. tener Para mí el el reposo re- es saber que, uno es, que es una esperanza que tenemos de que el sufrimiento que tenemos Terminará. terminaremos hasta que morimos, va a tener una recompensa y vamos a reposar en él y ya no habrá, como se dice, no habrá más lloro ni más dolor ni más. Bueno, entonces, por aquí dicen, para los que de pronto no lo escuchan por el micrófono, que el reposo es un descanso de esta vida sufrida que podamos tener. Un descanso donde en el Señor, pues habrá todo lo contrario, ¿no? Y es dejar esto como una vida atrás y realmente estar, digamos que tranquilos y en paz con Él. Por otro lado, aquí dicen, el reposo es ser reconciliados con el Señor y la eternidad. ¿Pero qué es el reposo? Yeshua, dicen por acá, es que el reposo es estar en shalom, ¿no? Y es tener shalom. shalom es como que todo vuelva a lo que debería ser. Entonces, digo yo que el Eterno nos creó con un propósito. Y ese propósito es llegar a tener una convivencia con Él, una ejat. Creo que de eso se trata el reposo, llegar a ser uno, como decía lo que ¿no? Nosotros llegamos a ser uno con Él. Muy importante eso. La ejat. El reposo es algo que aparece aquí desde el inicio, ¿no? De la escritura. Como una... Es como si dice la escritura, ¿no? Porque el Señor anuncia las cosas venideras desde el principio. Desde el principio. Él nos ha dicho cuál es el propósito de toda la escritura. Siempre que arrancamos a estudiar Génesis lo mencionamos. Así que se los voy a recordar y lo vamos a mencionar. Y es que nuestra existencia tiene lugar por causa de un reposo. Es decir, todo esto, todo este plan, la creación y los 6 días y esta obra tan dura y la historia y todo gira en torno a un solo instante que va a ser tan paradójicamente instantáneo que ya no va a tener lectura de tiempo. Se va a llamar la eternidad. Es un momento que ya no es momento, sino es una condición, es una forma de existencia. ¿Y cuál es eso? ¿A cómo se le llama eso? El reposo. Es decir, que toda la creación, todo lo que somos, nuestras vidas, nuestra historia, tiene razón de ser por causa de un momento que en la escritura es llamado y reposó el Señor. Y todos los que entran en su reposo también han reposado. Entonces, sigamos pensando, ¿qué es ese reposo? Entonces nos dice que es, por lo tanto, el porqué de nuestra existencia. De tal manera que si tú fuiste creado y no entras en su reposo, pues no hubo razón de ser tuya, sino para en función de otros. Es decir, tú naciste para morir, serás cortado de la tierra, de la existencia misma, nunca exististe, eres como una flor del campo que hoy esté y mañana ya no va a estar. Para los que no entran en el reposo, solamente hay esta experiencia momentánea de vida, en su forma de vida como la hayan tenido, sufrida o no sufrida, con alegrías, con desobediencia, como haya sido, pero no habrá más que eso, un suspiro, fun, y dejaron de ser. Y dejaron de ser. Entonces, si eso es lo único que hay para un gran número de seres, ¿qué hay para el resto?
Pues es que se marcó un propósito al principio y era el reposo. Entonces, del reposo se dice, teniendo este paralelo, es un mandamiento entrar en él. Entrad y poseed, entonces reemplacemos palabras, entrad y poseed el reposo que el Señor os ha dado. De tal manera que entrar a la eternidad, entrar a la misma presencia del Altísimo, significa reconocer el porqué de nuestra misma existencia. Por eso les dije, este mandamiento es existencialista y es quizás el propósito de toda la escritura, de toda. Y es ser conocidos como fuimos creados. Es como cuando está la obra de ellos, ¿no? Están allá construyendo su casa y van levantándola. Llega un momento en el que uno dice, pues, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que va ahí? Porque no se reconoce, no se entiende mucho. Hay columnas, hay unos ladrillos por acá, otros, y uno dice, pues, ahí van. ¿Qué es necesario hacer? Terminarla. ¿Y qué tiene que pasar cuando se termine la obra? Debería ser conforme a qué? A los planos iniciales. Porque eso es lo interesante, que desde el principio ya estaba ejecutada. ¿En dónde? En un render, en un plano, donde dice, así debe quedar mi casa. Y conforme a esto es que le voy a pagar ¿cómo le llaman? Al maestro de la obra o al ingeniero. Así tiene que quedar, si no, pues ahí tocará hacer, ¿qué? Pues discutirlo, ¿no? Porque tiene que quedar así. Yo puse mi dinero para que quede así. ¿Qué pasa si tú pones ese plano y te aseguran que queda así, queda mal? Pues no, quedó mal. Esa es la conclusión, quedó mal. Pero en el proceso hasta que llegue ahí, seguramente no va a ser claro. Eso es un montón de cableríos, de tierra, de mugre, de cosas que no se entienden. Muy bonita tu foto, pero ¿qué están haciendo ahí? ¿No? Hasta que va cogiendo forma. Así que hay una transformación hasta que la obra es completa. ¿Qué es el reposo, entonces? Sino que todas las cosas han sido completadas. Están perfectas. El reposo es nuestra santificación. El reposo es nuestra perfección. El reposo es ser transformados a la imagen del Dios vivo. Nuestro reposo entonces es poder estar delante de Él porque hemos sido transformados. Porque no hay nada de nosotros que nos separe de su presencia. La reconciliación, nuestro reposo es que no haya nada que nos arrastre atrás para no estar delante de Él. Que nada nos separe de Él. Ese es realmente entonces el reposo. No está condicionado entonces a un lugar ni a un tiempo, sino a un hoy. Si tú hoy escuchas atentamente su voz, escucha, hay una promesa para ti. Y el reposo está presente, está vigente. Así que hay un camino. Y ahí es donde el Hebreos, el apóstol dice, pues es Yeshua. Este es el camino. Si tú te ves reflejado en Yeshua, si tú aceptas su camino, si tú obedeces con fe, con obediencia, con fidelidad, pues dice el apóstol, pues no te endurezcas apartándote del Dios vivo. Porque no habrá un destino diferente para ti que el del pueblo. Porque el mismo evangelio ha sido predicado. Un mismo evangelio para todo el pueblo. Así que mis hermanos, permaneciendo aún hoy esta promesa de entrar en su reposo, hoy, 2022, yo les invito a que le demos valor y dejemos de andar como un pueblo de corazón esclavizado diciendo, no, eso yo no voy a entrar, o renegando, o yendo pero sin ir, yendo pero con paso de Michael Jackson, como que va hacia adelante pero vas hacia atrás, y dice, qué lindo ese paso. ¿Cómo le haces? Para decir que avanzas y cada vez estar más lejos. No, es con fe. Como el Señor le dice a Josué, ¿no? Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. ¿Para qué? Para que llevéis a este pueblo a poseer lo que el Señor les ha entregado. O sea que para acceder a lo que el Señor nos ha dicho es necesario ser valientes y esforzados. Mandamiento de hoy. Toma, posee el reposo que el Señor te ha dado. La tierra, por eso les digo, se limita a un terreno. Y el Señor ya sabrá qué tendrá que pasar con la tierra de Israel. Pero digamos que a literalidad ya fue tomada en su momento.
pero hay un grandísimo aprendizaje y es que el pueblo no pudo participar de esta promesa porque no tuvieron la fe para obedecer un sencillo mandamiento y era, em, ¿cómo es? Pues entregue los tiquetes y lo montan en el avión, no tiene que hacer más. Uy, pero es que si se cae el avión, pero es que toca irse vara y toca bajarse a empujar. No, pase los tiquetes y móntese que lo están esperando allá, Playa Blanca, ¿no? Tenga fe para obedecer. La clave está en la obediencia. Así que si alguien te dice, como dice Pablo, un evangelio diferente a este, anatema es este, porque te ha desviado de las promesas, te ha confundido. Este no puede ser llamado sino un engañador. Tú no puedes alcanzar las promesas sin haber obedecido, porque el problema del pueblo no solamente, y tampoco puedes alcanzarlas en una obediencia que está separada de la fe. Es decir, hacemos muchas cosas por costumbre, pero eso no significa obediencia. Lo que nos debe conducir a nuestro comportamiento no son actos de ética y moral, que si bien son correctos, no se trata es que yo crecí en una buena familia, me enseñaron buenos principios, una sociedad. Claro que si nos comparamos a esta sociedad actual, el más malvado termina siendo un santo en comparación de otras culturas, de otras épocas y en otros lugares. No más vimos ayer a, no sé, a David, ¿no? Ah, tú mataste al rey, él te lo pidió, sí, ven y te mato yo también. ¿Cómo se vería hoy en día? ¿Quién hace eso? Nadie lo hace. En cierto punto uno diría, pues la gente hoy es más, como que tiene una moral más que uno se limita a muchas cosas. ¿Pero eso es suficiente? ¿Será que es un asunto de comportamiento condicionado a la cultura, a las épocas? No, eso va a variar siempre y siempre va a ser diferente. Es mucho más que eso y se trata de, ¿has creído a quien dijo? Así que la fe no es realmente una conducta separada de Dios. Todo lo contrario. Es una conducta que está relacionado con el que dio la instrucción de esa conducta. Así que cuando tú reconoces al Señor como el dador de esa instrucción y haces conforme a ello, pues eso se llama fe. De lo contrario, solo es comportamiento humano. Y es muy válido, claro, tener un comportamiento ético y moral. Pero eso no necesariamente es fe. Es solamente un estilo de vida. Otra vez, insisto, para que sea un poco más claro. La fe es una respuesta a algo que yo he creído por algo que he oído. Es decir, si, si para mí no está bien tomar la mujer del prójimo, porque en mi cultura eso está mal visto, pues eso no es fe, es una forma de vida. Aunque el Señor que dijo, no toma la mujer de tu prójimo, lo haya dicho. Pues que yo no lo hago porque Él me lo haya dicho, lo hago porque pues eso es lo normal, porque está mal visto, o porque yo creo dentro de mí que no está correcto, ¿cierto? Eso no quiere decir fe. Fe es diferente, fe es que yo tengo un comportamiento X o Y por consecuencia de algo que he creído del Señor. Es decir, yo se lo adjudico a Él y digo, pues Él fue el que me dio esa instrucción. Sin embargo, este comportamiento que les digo que es ético, que es correcto y que pues por, por fortuna hoy en día se practica de una manera mucho más general, también proviene de Dios. Pero tenemos que entender que es que no se trata de cuántas buenas obras yo pueda hacer. Se trata de cuánto yo he aplicado de lo que el Señor me ha dicho. O sea, yo cuánto estoy interesado en transformar mi vida porque le creo a Dios. Porque el mismo que dijo una cosa, dijo otra. Así que, como siempre ponemos el ejemplo, pues, ¿qué tanto es así? Pues tanto así que le dijo a Adán, no comas. Esa era la instrucción, tan sencilla como esa. Tan sencilla, pero tan vital. O sea que no se trataba de lo complejo, ni de lo lógico que pudiera ser. Se trataba de creerle a Dios, de ser obedientes. Así que muchos no le creen al Altísimo y dicen creerle, pero pues cuando uno va y mira su vida, uno dice, pero pues no dice el Señor esto. Dice, sí, se los dirá a otros. Ah, no eres del pueblo de Dios. Sí, obvio soy, entonces ¿por qué no obedeces lo que el Señor dijo a su pueblo? Para concluir, vamos a ir a Santiago, por favor. El libro de Santiago que empezamos.
que empezamos ya y que les invito a que lo vean ahí en nuestra lista de reproducción. Dice en el capítulo 2, versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dan las cosas que necesitan para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Pero alguna dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? Se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por las obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. En conclusión, entonces, este término aquí de obras habla literalmente del obrar, que descubrimos en algún momento ahorita con Hebreos, ¿no? Y es que la obediencia está estrictamente relacionada con la fe, la incredulidad con la desobediencia. Así que si nosotros queremos acceder a ese reposo, no podemos solamente estar proclamando tener fe. Se trata de una evidencia, un fruto. ¿Y cuál es ese fruto? Nuestra obediencia. Así que ¿quiere Dios de todos nosotros? Nuestra obediencia. Pero no porque sea un esclavista y busque que todo el mundo le obedezca, sino porque nuestra obediencia nos beneficia. Nos beneficia. Es como vi por ahí como no sé qué es eso, bueno, un comentario o una noticia por ahí de una señora que le prometió a su hijo $1 por cada libro que leyese. Y decía ahí que le debe mucha plata, porque el pelado se lo tomó en serio y lee mucho, 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 mucho. Y decía, pues aunque le debo todo, estoy completamente satisfecha de lo que fue este logro. Y es que es pues un pelado muy pilo. Lo que quiero decir es que el deseo de ella era pues que se instruyera, que fuera intelectual, que buscara estudiar. Y esto era lo que él necesitaba. Pero lo mete dentro de una promesa para que él la busque, para que la alcance. Pero ella siempre supo que era lo que él necesitaba. No es por ella. ¿De qué le sirve a un papá que el hijo estudie mucho? En el sentido más práctico, pues para nada, porque es el conocimiento de él, no de la mamá. Por más de que estudie el niño, la mamá no va a conocer más, sino el niño. Entonces, en ese ejemplo, el único beneficiado de esa interacción era el niño. Pero la mamá que lo sabía, se lo propuso. Entonces, en otras palabras, ¿por qué el Señor nos propone obedecerle? Porque nos beneficia. Porque es el camino para alcanzar las promesas. Porque es la evidencia de nuestra fe. Porque tú no puedes decir, yo sigo a Yeshua, yo conozco a mi maestro, si no andas como él anduvo. Así que mis hermanos, el Señor los bendiga. Gracias por habernos acompañado en esta enseñanza del día de hoy. Recuerden, es un mandamiento. Quiere decir que si tú vives tu fe, la que llames fe, pero no andas conforme a la Escritura, es como si dijeras, estoy en el desierto, estoy en el camino, pero no voy a ningún lado. O sea, no hay reposo. No lo esperas, no lo anhelas. Si llegas hasta ahí, dices, pues como que me devuelvo. Es algo vano. No lleva a ningún lado. Así que si nuestra fe no nos conduce al reposo del Señor, pues es mejor que hagamos un alto, meditemos qué estamos haciendo y reflexionemos. Porque el propósito no es una religión muerta, no es un mucho hacer. El propósito es algo que te lleva a la vida. Es un comportamiento real, natural, puesto por el Señor, que te permite un acceso a su glorioso reposo.
Les agradecemos mucho por habernos acompañado, que Yahweh los bendiga, que tengan un excelente día de Shabbat. Ay, no, esperen, me toca hacer aquí una pausa. Se me olvidó algo que les iba a decir. El día de reposo. El día de reposo es una transversal de tiempo. Y aprovecho porque se me olvidó la cuña que iba a hacer ahí. Es que el apóstol habló de el reposo como una tierra, como un lugar. Del reposo como un día mencionado en el inicio, pero no haciendo alusión al día de Shabbat semanal, sino al objeto de toda la creación, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué con el día de Shabbat? Cualquiera diría, pues yo ya entré al reposo porque guardé el día de reposo. Pues el día de reposo, como bien dice Colosenses, es una fiesta que es sombra de las cosas por venir. Así que cada día de reposo que tú separas, consagras, es darle honor a aquel propósito final, donde tú dices, pues yo anhelo entrar en el reposo. Así que hoy, que es un día de Shabbat, de reposo, es como cuando ellos entraron a la tierra prometida, vivían en el reposo sin estar en el reposo. O sea, cuando tú guardas el día de reposo, estás en el día de reposo sin estar en el día de reposo, en el sentido más claro. Y es que tú separas un momento para el Creador, aunque ese momento ya está reservado para ti. O sea, vendrá un momento en el que estemos delante de su presencia. Pero ¿qué es entonces cada semana un día de reposo? Sino, como dice ahí, recuerda el día de reposo. Es una recordación, es un recuerdo, es una señal de que tú fuiste creado para entrar en el reposo. Vea lo bonito de esto, y es que el Señor lo hace insistentemente y nos lo pone todas las semanas de nuestra vida. ¿Cuántas semanas tiene el año? ¿Como 54? 54 semanas en el año, recordándonos que fuimos creados para entrar en un reposo. Cada semana tienes que hacer el alto y decir, tengo un objetivo en mente y tengo que llegar a él porque el Señor me lo ha ordenado. ¿O no le dijo el Señor a Abraham, deja tu parentela y ve? O sea, tienes que hacerlo. No dijo el apóstol, él fue justificado cuando obedeció. O sea que la fe de Abraham fue que él fue capaz de dejar su vida, la que tenía en su momento, para ir a lo que el Señor le llamó un reposo, una promesa, a la tierra prometida. Así nosotros, si cada semana hacemos un alto y reflexionamos sobre lo que les he dicho, sobre nuestra razón de existencia, en la cual evidentemente está el Señor de por medio, y es Él el objeto de nuestra, el objeto de la promesa, es decir, Él es el objetivo, la razón de ser, pues es ahí donde debemos recapacitar y tener entonces alegría, porque tiene sentido entonces todo. ¿Por qué hacer que todo gire en torno a Él? Sino porque todo tendría que ver con Él. Así que mis hermanos, siempre y cuando haya un día de reposo más, no olviden que no es un asunto religioso. Es la manera más torpe de ver esto. Es algo que el Señor dijo, mi reposo. Es su momento. Es un momento para reflexionar, para meditar en nuestras obras y ver si han sido conforme a lo que el Señor dijo, o si es que nos hemos desviado a tal punto que ya no sabemos dónde estamos y somos como un pueblo dando vueltas y vueltas en un desierto hasta morir en él. Que el Señor les bendiga a todos, que tengan todos una excelente semana, que el Altísimo bendiga sus casas y conforme a su bendición, su nombre sea en sus corazones. Como dice él, ¿no? El Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia, que Yahweh alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y dice así, y así pondrás mi nombre en los hijos de Israel, con esta bendición. Así que mis hermanos, que el nombre del Señor sea en todos ustedes, mirando con su preciosa mirada hacia cada uno de nosotros, para que alcancemos las misericordias de Él. Bendiciones para todos y shalom. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente,
Mi Rey, mi buen Señor, mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Diste tu hijo con devoción, sacrificio de amor, hasta la muerte el seguirlo para darme salvación. Al tercer día resucitó, a la muerte él venció. Luego al cielo ascendió, volverá, lo prometió. Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam.